¿Qué opino sobre los mazos Anki? ¿Los recomiendo? Los he recomendado, ojo, en otros videos. O quizás me equivoqué, quizás ya no los recomiendo. Hoy vamos a hablar de un tema muy específico que es los mazos de Anki y vamos a responder algunas otras respuestas en este video. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Martín Adquiere un Idioma, el canal de YouTube y también podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, YouTube, Google Podcast, iTunes. Canal de YouTube y podcast que trata sobre todos aquellos conceptos, técnicas, teorías, herramientas, técnicas y estrategias sobre cómo aprender un idioma, o mejor dicho, cómo adquirir un idioma de manera natural, sin tener que pelearse con uno mismo, sin bloquearse en el intento y sobre todo con pasión y con alegría. El día de hoy nuevamente preguntas y respuestas. Ya les conté que sigo en mi mudanza, así que no estoy teniendo mucho tiempo. Por eso aprovecho para hacer estos videos que son rápidos, ¿no? Como ping pong de preguntas-respuestas. Y vamos a ello. Primera pregunta. Marcelo Tapia me dice, ¿puedes hacer un video enseñándonos tu rutina diaria del estudio de un idioma? Lo voy a hacer. Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que me da miedo también porque me da miedo que ustedes quieran repetir lo que yo hago y yo no les quiero garantizar que lo que yo hago les sirva a todo el mundo. Y de eso trata este canal. Para mí lo más importante es que cada uno descubra lo que le funciona y lo que no. Y yo compartiré lo que a mí me funciona, claro que sí, pero no es una garantía de nada. Hay días que no son iguales, por ejemplo, hace 2 meses que no leo nada, pero porque vinieron mis padres, me fui de vacaciones, estoy en mudanza, entonces se ha hecho muy difícil, pero normalmente si no existieran esos peros, esas excusas, sí leería, ¿no? Entonces cada día es difícil, los fines de semana son diferentes a los días de semana, pero para hacer un pequeñísimo resumen, mi día ideal con el tema del aprendizaje de idiomas sería así. Me levanto a las 4:30, 5 de la mañana. No estoy bromeando por si acaso. Es algo, hoy me he levantado a las 5, por ejemplo. O sea, es algo que sí hago hace un tiempo. Me gusta levantarme temprano. Lo primero que hago después de bañarme, prepararme un café y leer 1 hora. Yo no estudio, pero leo. Y no llamo leer estudiar porque no leo lectura intensiva. Es decir, no me siento a leer un artículo y a desglosarlo y a sacar apuntes. No hago eso, sino leo un libro que me apetece, ¿no? Por ejemplo, les contaba que hasta ahora estoy empezando este libro. Es un tema que me interesa y lo voy a leer. Y no hago ninguna nota ni nada. Simplemente lo leo porque me interesa el tema. Busco que las lecturas sean lecturas de mi nivel y sobre todo muy, pero muy, muy importante de mi interés. Si no me interesa, sé que no voy a aprender. Tiene que ser de mucho interés. No es leer por leer. Pero ese es otro tema. Luego hago mi vida normal, trabajo, hago mis cosas y no vuelvo a dedicarle al aprendizaje del idioma más tiempo durante todo el día, sino hasta la noche, de manera como activa. Es decir, desde las 7 de la mañana, que ya acabé mis lecturas. Después de las lecturas hago Anki, pero apenas son 5 minutos, no hago más. Ya probé que si hago más de 5 o 7 minutos de Anki al día, a veces Anki, pero a veces cambio a flashcards, ¿no? También a veces uso flashcards, pero no hago más que eso. Estoy hablando, para los que no saben de qué estoy hablando, de aprender vocabulario. O sea, le dedico al día 5, 7, 8 minutos máximo, no más. Actualmente lo hago solamente con el italiano. Y ya en otro podcast o en otro video enseñaré cómo lo hago. No solamente aprendo la palabra, sino... Después les voy a explicar. Es un ejercicio que hago como para aprender a hablar más que memorizar. En todo caso, a las 7 de la mañana yo ya estoy listo para hacer mis cosas, para trabajar, etc. Y durante el día yo trato de escuchar la mayor cantidad de podcasts en otros idiomas posibles. Usualmente son en portugués, en alemán y en italiano, ahora que estoy intentando aprender italiano. A veces escucho francés, a veces escucho sueco, que los entiendo medianamente, pero creo que son idiomas que los voy a aprender después. Pero en todo caso, aprendo mucho escuchando podcasts. De nuevo, lo más importante para mí no es escuchar por escuchar, sino que sea de mi nivel y sobre todo sea algo, pero muy, muy, muy importante para mí o muy de interés. Escucho podcast todo el día y todo el tiempo que pueda. A veces no puedo, ojo, pero si estoy trabajando en algo mecánico, como por ejemplo
diseñar algo, una carátula, o estoy colgando un cuadro en la pared, no sé, siempre voy a estar con podcast, pero siempre, si voy a la calle, siempre podcast. Es raro que escuche música. Escucho música de vez en cuando y también la música siempre en otro idioma. Todo lo que entra por mis oídos, que no sea mi hija y mi esposa, es siempre en otro idioma. Y no es únicamente en un idioma, sino es en estos tres. El inglés realmente lo tengo bastante de lado y bastante abandonado y tengo miedo que se está perdiendo, pero bueno, así es. Le doy más fuerza al alemán, el portugués, el italiano. Por ahora, inglés, francés, sueco están bien abandonados. Y en la noche trato de ver todos los días, pero absolutamente todos los días, aunque sea 20 minutos de algo en otro idioma. A veces es una hora, a veces es una película completa, pero por lo menos 20 minutos todos los días. De una serie, de un partido de fútbol en otro idioma, de una película, algo de televisión en otro idioma. ¿Cómo lo hago? Ya les contaré en otros videos de dónde los saco, cómo los busco. Pero igual, solamente veo cosas de mi nivel y que sé que a mí me interesan muchísimo. Porque es tan poco el tiempo que tengo para aprender que a ese poco tiempo tengo que sacarle todo el jugo que pueda. Y la forma que tengo para hacer eso es que el contenido que consumo sea de tanto, pero de tanto interés que en la hora que mi cerebro va a estar puesto ahí, mi cerebro necesite adictivamente sacar todo el idioma que puedo. Entonces, por eso tiene que ser contenido extremadamente interesante para mí. Si no me interesa mucho, no. Y esa es más o menos mi rutina. Siguiente pregunta. Juan Andrés Ramírez. Martín, ¿qué opinas de la metodología TPRS? Pues es algo en lo cual no he investigado, no estoy muy metido, pero sé de qué trata. Es una metodología que está basada en la teoría de la adquisición. Stephen Krashen habla mucho de esa metodología y trata más o menos, así en palabras muy rudimentarias, de aprender a través de órdenes y historias. Es decir, en vez de dar clases, o sea, por ejemplo, ¿no? Una escuela con TPRS sería, en vez de ir a clases donde te enseñan la gramática, serían clases donde se leen cuentos, se cuentan historias, se crean historias. Lo que dice esta metodología es que se aprende mejor mediante el storytelling y también mediante las órdenes, es lo que poco que sé. Es decir, cuando te dicen komm rein, en alemán, ¿no? Komm rein. No entiendes, pero si te están haciendo así, dices, ah, entendí. O sea, cuando tú pides algo a alguien, o sea, como en la comunicación directa, se crea como una situación mental donde tu cabeza necesita entender lo que alguien te está pidiendo que hagas. Entonces, esto funciona mucho con los niños, por ejemplo. Yo le digo a mi hija, ¿puedes cerrar la ventana? Y sí, papá. No, esa no, la de la izquierda. Mi hija no sabe que es izquierda, tiene 2 años y medio. Pero ahí, en esa acción, cuando le digo no, la de la izquierda, entiende que la izquierda es para acá y la derecha es para acá. Y ahí aprendió que es izquierda y derecha. Y la palabra. No solo la palabra, sino el concepto. Entonces, de esto trata esta metodología y me gustaría hablar de eso más adelante. Lo poquísimo que sé me interesa muchísimo. Muy buen video, Julián Mónaco, ¿no? Gracias, Julián. Martín, ¿conoces algún mazo de Anki para alemán que valga la pena? Y de esto quería hablar en este video. Y es que yo estoy a favor de Anki, pero Anki es una herramienta. Y para que funcione Anki, para que valga la pena Anki, tienes que tú decidir cómo la usas. Para los que no conocen Anki, es un software o un app, no sé, es app también, que sirve para aprender cosas, no solamente vocabulario, también cualquier cosa que quieras aprender de memoria, pero con repetición espaciada. Es decir, el software tiene un algoritmo que te permite aprender las cosas que estás olvidando. Porque no sé si han visto que a veces tú haces una lista de palabras y si la aprendes al primer día y al segundo día otra vez y al tercer día otra vez, y hay algunas palabras que son como muy fáciles y que no vale la pena perder tu tiempo repasándola porque ya la sabes. ¿Y qué tal si hay un software o un algoritmo que te crea las listas solamente de las palabras que no sabes o que estás olvidando? Para esto es Anki. Y es mucho más complejo de explicar, lo voy a explicar en otro video. Yo lo uso, pero lo uso muy poquito y lo uso con
mis palabras. Yo estoy totalmente en contra de usar listas de otros. Yo sé que en Anki tú puedes descargar, por ejemplo, descargas el vocabulario básico de turco, vocabulario básico de ruso, de lo que sea. Yo estoy en contra de eso. Cuando alguien te da la lista de palabras que tienes que aprender, ya empezaste mal. Desde mi modo de ver, ojo. No digo que no vayas a aprender, puede ser que aprendas, pero creo que eso ya te desconecta a ti de la necesidad que tú tienes de comunicarte. Tú necesitas ir al baño en alemán, aprende eso primero. Olvídate del vocabulario A1, A2, B1, C1. ¿Qué importa de qué nivel es? Tú aprende lo que tú necesitas para comunicarte. Y esa es la mejor manera, la manera en la que tu cerebro va a retener más el vocabulario, porque entiendes inconscientemente que tú necesitas esas palabras. Entonces, yo lo que recomiendo es que no descarguen ningún mazo de Anki, no a los mazos de otras personas. Y también cuando escuchas esos cursos que te dicen, en nuestro curso te daremos el vocabulario básico, olvídate de eso. El vocabulario básico es el vocabulario que tú sabes que tú necesitas y solamente tú lo puedes crear. ¿Cómo haces para saber qué es lo que necesitas? Anda a la calle y habla y vas anotando todas las palabras que no sabes. O anda y lee un libro. Todas las palabras que no pudiste, que se te escaparon, las anotas para que la próxima vez puedas leer. O habla contigo mismo en voz alta y todo lo que no puedes decir, anótalo. Y ese es el vocabulario que necesitas aprender. Es así de simple. Último comentario. Los flashcards no funcionan para mí, brother o man. Puedo mirar la misma tarjeta 1000 veces y aún así no sé qué es lo que significa. A mí me gusta un poco sobre aprender idiomas la cosa de recibir un premio y no un castigo. Esa es definitivamente mi manera de pensar para poder progresar. Es más o menos la traducción. Entiendo lo que quieres decir, pero no todos somos iguales. Y así como a mí me gusta la manera natural de aprender, también tengo que reconocer y reconozco públicamente que la educación tradicional también sirve, pero sirve para algunas cosas. Y aprender vocabulario de memoria o ver flashcards o ver Anki o utilizar cualquier aplicación para memorizar cosas sirve. Lo importante que tienes que saber es cuándo sirve, cómo sirve y si a ti te sirve. Si a ti deben, creo que se pronuncia así, ¿no? Deben, no te funciona, excelente. Y eso es algo bueno que lo digas porque habla de que eres consciente, de que sabes funciona y sí, que funciona y que no funciona. Y que has llegado a la conclusión de que eso no funciona. Hay gente que sabe que no funciona, pero sigue haciendo las cosas porque otros las hacen. Entonces, en ese sentido te felicito. Quiero explicar un concepto en el cual ahondaremos más adelante: intensivo y extensivo. Todo lo que es intensivo demanda tiempo activo, por ejemplo, y es pesado. Actividades intensivas, por ejemplo, son memorizar vocabulario, leer un artículo y desglosarlo y encontrar las palabras nuevas, hacer un esquema, hacer ejercicios de gramática, por ejemplo. Todo lo que implique dedicar tiempo activo e intensivo, es decir, enfocarte completamente y esforzarte en realizar bien esa actividad, eso es intensivo. Y están las actividades extensivas, por ejemplo, leer un libro por placer, ver una película, pero por placer, sin estudiarla. Son dos tipos de actividades que tienen que estar presentes en nuestro aprendizaje. Y a mi modo de ver, lo intensivo funciona bastante mejor a corto plazo. Si tú quieres aprender para un examen, a lo mejor los flashcards funcionan mucho mejor que leerte un libro. Pero si tú quieres aprender a largo plazo, lo extensivo funciona mejor. Pero en las dos tiene que haber repetición. Si tú lees un libro sobre marketing una vez en tu vida, probablemente no te vas a acordar los términos. Pero si te lees 10 y es un tema que es recurrente, probablemente vas a aprender los términos. Y así, tiene que haber repetición en tus actividades intensivas y extensivas. Mi manera de ver las cosas, o la estrategia que a mí siempre me ha funcionado, es 80-20. Es decir, 80% de mis actividades son extensivas, naturales, donde no hay presión, donde no hay
mucho esfuerzo, donde intento divertirme y relajarme con lo que estoy haciendo, pero también hago actividades intensivas porque yo sé que sirven y a veces me dan como un poco un impulso, un nitro en el aprendizaje. Y yo intento combinarles así, 80-20. Esto es lo que a mí me gusta. Habrá gente que hace 50-50, todo bien. Pero a mi modo de ver, lo intensivo cansa. Y yo prefiero no cansarme y así estar contento con lo que estoy aprendiendo. No importa si me demoro un poco, pero para mí más importante es ser constante. Entonces por eso tengo el 80% en lo extensivo. Y los flashcards es una actividad intensiva. Es decir, demanda tiempo, concentración, foco. Por eso Anki yo lo hago al día, pero lo hago 5 minutos, 8 minutos, no más. Más ya me es como pesado. Para mí es importante que no sea nunca nada pesado de lo que haga, sino corro el peligro de no volverlo a hacer. Espero que estas preguntas hayan sido de ayuda y les haya servido este video. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.